Primera lectura. Lectura del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 14. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y con su espíritu el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de Adán, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: yo mismo traeré sobre vosotros espíritu y viviréis. Pondré sobre vosotros tendones, haré crecer sobre vosotros carne, extenderé sobre vosotros piel, os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Y profeticé como me había ordenado, y a la voz de mi oráculo hubo un estrépito, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Me fijé en ellos. Tenían encima tendones, la carne había crecido y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjura, hijo de Adán, y di al espíritu: así dice el Señor, de los cuatro vientos ven espíritu y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu y revivieron, y se pusieron en pie. Eran una multitud innumerable. Y me dijo: Hijo de Adán, estos huesos son la entera casa de Israel que dice: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso profetiza y diles: así dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Decimos: dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Decimos: dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Decimos: dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a ciudad habitada. Decimos: dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Decimos: dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Proclamación del Evangelio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22,
versículos 34 al 40. En aquel tiempo, cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Pequeña reflexión al Evangelio. Hoy, el maestro de la ley le pregunta a Jesús para ponerlo a prueba: ¿cuál mandamiento es el mayor de la ley? Y Jesús le responde, no sin antes aclararle que no es un solo mandamiento, sino que del primero depende un segundo que también es muy importante. Cuando le señala que el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Y nosotros no nos podemos olvidar de eso. Es verdad, Dios está por encima de todas las cosas. Pero a la vez, nuestro Señor Jesús le dice: no solamente te quedes con amar a Dios sobre todas las cosas, sino, y también es muy importante, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se funda entonces, dice Jesús, la ley y los profetas. ¿Y por qué les decía el Señor Jesús esto a los saduceos y a los fariseos? Porque ellos solamente se contentaban con orar y hacer culto en el templo, pero se olvidaban de algo muy importante, del prójimo. Ellos creían que con estar en el templo, darse un golpe de pecho, era suficiente para ganar el reino de los cielos. Y Jesús en varias ocasiones los reprendió por esa clase de idolatría que estaban haciendo y no verdaderamente la labor que debían hacer, que era tener compasión de los semejantes. Hoy el Evangelio nos pone a pensar si de pronto nosotros somos como esos fariseos y esos saduceos que solamente se contentan con decir: yo amo a Dios y cumplo lo que Él me manda, pero nos olvidamos del segundo mandamiento, que no es menos importante: amar a nuestro prójimo. Hoy tan necesitado, en estos momentos de este mundo tan convulso, tan difícil para llevar una vida que supla las primeras o las más básicas necesidades de muchas personas. No nos contentemos solamente con decir que amamos a Dios sobre todas las cosas, sino que hagámosle caso a Jesús cuando dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo.